yo creo que el gobierno norteamericano también tiene que tener un plan de contingencia para ver qué tipo de ayuda va a dar inmediatamente. Cada gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Quién toma posesión? ¿Quién va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a suceder con el petróleo? Con las reservas de petróleo más importantes del mundo. ¿Qué va a pasar con los que colaboraron con el régimen? ¿Va a haber una especie de amnistía o va a haber todo en contra de ellos? Decisiones que hay que tomarse inmediatamente. O sea, ¿cómo se van a adelantar, señores? El factor miedo, el factor sorpresa. A veces te dicen 12 horas y son 4. No crean todo lo que se dice. Pero sí me parece importante que haya hecho esa intervención pública diciendo, contestando la pregunta de la periodista, que el tema de Maduro obviamente sí va a tener un desenlace. Totalmente, y como bien dices, no le va a decir a la periodista si va a atacar o no va a atacar. Yo en lo personal, conociéndolo, creo que no va a haber un ataque, tampoco. una intervención tradicional como la que vimos en Panamá en el 89, donde tropas norteamericanas van y... No, creo que no vamos a ver eso. Vamos a ver una campaña de máxima presión, vamos a ver una continuación de estos ataques a embarcaciones en aguas internacionales, donde haya evidencia de que están transportando drogas que pueden llegar a Estados Unidos. Quizás pueda haber actividad de drones, puede haber actividad muy precisa, pero el concepto de que tropas norteamericanas... Una invasión no lo veo. Trump se enorgullece de decir, con toda razón, que es el único presidente en la historia moderna de Estados Unidos que no metió a Estados Unidos en ninguna guerra ni en ningún conflicto bélico. Al contrario, empezó a sacar soldados. Así que no veo una invasión tradicional de esta manera. Y además uno se plantea, ya hubiera ocurrido. Sí. O sea, si realmente hubieran tenido intención de intervenir en Venezuela, ya con los efectivos militares que hay, sin necesidad de que llegue el Gerald Ford, que está llegando además en estas próximas horas ya frente a las costas. Es una hermosura ese buque, pero además es una fortaleza. Entonces, cuando tú tienes un monstruo como ese, que además tiene otro contingente militar impresionante frente a tus costas, solamente ese factor presión y ese factor miedo creo que son importantísimos, Carlos. Yo creo que ese factor presión, factor miedo, como bien dices, va dirigido a los militares dentro del gobierno. Y siempre he dicho que si va a haber algún tipo de golpe de Estado, por decirlo así, no va a venir de los generales, que están todos comprados, ni tampoco de los soldados, que se sienten que no tienen la capacidad de actuar, sino de la capa media de los militares, los tenientes coroneles, los sargentos, que en algún momento van a tener que decidir si están en el lado de la democracia o en el lado de la dictadura. Y esta presión del gobierno norteamericano creo que le puede dar mucha fuerza. Aparte, obviamente, de esta recompensa que se ha aumentado, ahora 50 millones de dólares, debe de aumentar todavía más para poner presión desde dentro, porque cualquier solución tiene que venir de adentro. Yo creo que es injusto pedirle a Estados Unidos que venga a resolver los problemas de todo el mundo. El pueblo ya actuó, el pueblo votó, el pueblo se ha expresado de manera masiva y no ha pasado absolutamente nada. Cualquier cambio creo que va a tener que venir de los militares. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una fragmentación importantísima dentro de las fuerzas militares que le han llevado incluso a poner la defensa del país en esas milicias bolivarianas que te dan ganas de llorar. No lo ha hecho, fíjate, en el ejército, ni en la marina, ni en el ejército del aire, ni en el ejército de tierra, porque sabe que esa fragmentación existe. La presión de los 50 millones, los cazarrecompensas que puedan estar esperando cualquier movimiento y esa presión de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo ves tú la transición? Vamos a imaginarnos el punto donde a Maduro finalmente hay una extracción o decide marcharse, pero ya no está él en Venezuela. Eso va a necesitar una limpia profunda de las instituciones después de tantísimos años de un chavismo tan Totalmente. Y yo creo que tiene que haber un plan en diferentes fases. El plan de las primeras 100 horas, el plan de los primeros 100 días y el plan quizás del primer año. Dice María Corina que lo tiene. Espero que lo tenga y yo creo que el gobierno norteamericano también tiene que tener un plan de contingencia para ver qué tipo de ayuda va a dar inmediatamente. Cada gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Quién toma posesión? ¿Quién va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a suceder con el petróleo? Con las reservas de petróleo más importantes del mundo. ¿Qué va a pasar con los que colaboraron con el régimen? ¿Va a haber una especie de amnistía o va a haber todo en contra de ellos? Decisiones que hay que tomarse inmediatamente. Va a haber un plan de comunicación directo. ¿Quién va a ser la persona que va a representar ante la comunidad internacional y va a empezar a pedir ayuda a los organismos multilaterales, a otros países? Así que este plan yo lo veo, el plan de 100 horas, de 100 días y de un año. Vamos a hablar un poco de Colombia.
Estuve hablando el viernes con el expresidente Pastrana también como por una hora. Muy interesante, vienen casi todos ellos del grupo Ideas, van a estar aquí justo en Miami. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de conversar con el presidente Uribe y algunos otros de los que se están presentando. Pero obviamente tú que en FIU continuamente hacéis también este tipo de eventos, ¿cómo ves específicamente Colombia en esta época preelectoral? Porque estamos ya ante unas casi elecciones el año que viene, pero sobre todo con un gobierno como el de Petro. Muy complicado. Colombia siempre ha sido un aliado importantísimo para Estados Unidos y ahorita estamos en el punto más bajo de la historia contemporánea entre Colombia y Estados Unidos, con un presidente con serios problemas, olvídate de la ideología, serios problemas de alcoholismo, de drogas, mentales. Que no tienen la capacidad de tomar decisiones coherentes para su país. Y que habla en nombre de Colombia, que es lo triste, porque al final del día es el presidente. Bueno, pero aquí lo interesante es que, y el gobierno americano lo entiende, Colombia no es solamente su presidente, no es su gobierno nacional. Hay gobernadores que son excepcionales, alcaldes que están haciendo una labor excepcional. Así que Colombia es mucho más que este loco que tienen de presidente. Va a haber elecciones en pocos meses. Aquí la preocupación es que veo la oposición muy dividida. Hasta ahora hay más de 40 candidatos, mucho más de 40. Me dijo Pastrana que llevan a los 100. Oí 104, pero cuando empiezas a eliminar los que no son muy serios, hay como 40 que pero van a dividir el voto. Totalmente. Y los candidatos serios, olvídate si son de derecha o izquierda, los serios, los prodemocráticos, los que quieren tener un gobierno serio, se están dividiendo. Y sería muy fácil decir, bueno, va a haber una consulta y en esta consulta se van a eliminar y va a quedar uno del gobierno y uno de la oposición. Sería muy interesante. No va a pasar. Yo creo que de la oposición van a haber varios que van a llegar a esta primera vuelta, que no se van a suscribir a esta consulta y dividen el voto y siempre pasa eso. Los serios, los buenos se dividen y obviamente los del otro lado, con un discurso, como dije anteriormente, muy coherente, le llegan al corazón al votante y por eso ganan elecciones. Colombia no es un país ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, es un país de centro-derecha. Y aquí estos candidatos, muchos, van a tener que unirse y decir, vamos por uno. Yo lo que creo es que va a haber como una especie de primarias, que es lo que hablábamos el otro día con Pastrana, va a tener que existir esa primaria dentro del partido para poder definir al final del día quién le hace frente al oficialismo, porque la gente está cansada, las bases incluso de Petro están cansadas, Así es. No ha cumplido y además ha puesto a Colombia en una situación extremadamente compleja que, de no ser, como tú dices, por el Departamento de Estado, por un Marco Rubio o por la propia administración de Trump, ex candidatos, expresidentes que están manejando el nombre de, fíjate, por ejemplo, Estados Unidos, enseguida que a Uribe lo pusieron en libertad, el reconocimiento y el mensaje fue absolutamente diferente que a un individuo que le tienen que quitar la visa y que le tienen que poner en la lista de la OFAC. Así es. Y dos temas que acabo de leer precisamente hace unas horas. El aumento del cultivo de la droga se ha disparado durante estos 4 años, 3 años y medio del gobierno actual, número uno. Y número dos, leí una cifra que casi el 80% del territorio nacional no está bajo el control directo del gobierno. Casi el 80%. Números que no veíamos desde antes que llegara el presidente Uribe al Palacio de Nariño, y cuando llega, obviamente, voltea esa situación y pone orden. Son unas cifras bastante preocupantes para un país tan importante como Colombia.